y es un tema muy importante y muy actual. ¿Es bíblica la cremación? ¿Es bíblica la cremación? Primero que nada vamos a definir lo que es cremación. Cremación viene del latín cremare, que significa quemar. Hace referencia al proceso por el cual se reduce algo a cenizas. En este caso, el cuerpo de una persona muerta. A través de los años, muchos factores han afectado la decisión del hombre acerca de qué hacer con el cuerpo después de la muerte. Estos factores incluyen la posición económica de la familia, el estatus del individuo, el clima del país, la salud, las medidas sanitarias, la estética, las creencias religiosas, etc. La Biblia no contesta en ninguna parte la pregunta relativa al método para disponer el cadáver. Aún así debemos entender de dónde viene todo este tema de la cremación. Los hindúes en la India siempre han quemado a sus muertos y luego esparcido las cenizas en el río Ganges, dado que ellos creen en la reencarnación. Ellos quieren deshacerse del cuerpo rápidamente para que pueda tomar lugar la siguiente encarnación. Interesante que los cristianos que viven en la India consideran que la cremación es tan pagana como la adoración de ídolos y por tanto siempre entierran a sus muertos. También debemos decir que los primeros cristianos se oponían a la cremación, ya que la destrucción del cuerpo con fuego simbolizaba la aniquilación y la concepción materialista de que la muerte es el fin absoluto de la vida humana. En verdad, sus perseguidores paganos quemaban frecuentemente los cadáveres de mártires cristianos para burlarse de su creencia en la resurrección del cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Además, los cristianos primitivos comprendían la dignidad del cuerpo humano y su destrucción por medio del fuego les parecía una seria falta de reverencia a que había sido templo del Espíritu Santo. Huelga decir que la destrucción por fuego no impide que Dios, en el día de la resurrección, reúna los elementos que hayan constituido el cuerpo humano. También debemos decir que la palabra cementerio es de origen cristiano, tomada del griego koimeterion, que significa dormitorio. Esto indica nuestra fe en la resurrección del cuerpo, el cual duerme en el cementerio, esperando el momento de la resurrección. San Agustín dijo: la muerte no es muerte para nosotros, sino solo un sueño. A los que llamamos muertos, guardan vigilia hasta su resurrección. La práctica de la cremación no fue revivida sino hasta el siglo XIX en Occidente. El verdadero motivo detrás del movimiento puede verse en una cita tomada de una publicación masónica, que cito: los hermanos de las logias deberán emplear todos los medios posibles para esparcir la práctica de la cremación. Citado por M.A. Fossier en el libro Revue des Sciences Ecclésiastiques. Perdón mi francés porque no lo sé, es lamentable, pero bueno. En el libro es Revue des Sciences Ecclésiastiques de 1886. Vuelvo a pedir perdón porque mi pronunciación en francés es pésima, pero ese es el libro. Entonces, qué importante ver que la cremación viene de el paganismo, eso es una verdad, lo practicaban las antiguas culturas paganas. Los judíos desde siempre practicaron el enterrar a sus muertos. Siempre los judíos enterraban a sus muertos, de muy pocas veces se daba alguna cremación, y bueno, y la iglesia primitiva estaba en contra de la cremación. La Enciclopedia Americana, en un artículo titulado La cremación, dice: en las culturas primitivas que han sobrevivido hasta los tiempos modernos, la cremación es una práctica generalizada. La cremación no solo supone destruir el cadáver con mayor eficacia y evitar así el posible retorno del fantasma, sino que el fuego sirve también como un agente purificador, que a menudo es considerado como un buen medio para alejar a los espíritus malignos. Además de desalentar al fantasma de frecuentar el cadáver y su antigua morada, y servir como medio de purificación de los malos espíritus y la contaminación asociada con el cuerpo muerto. Entonces vemos que la cremación era muy usada
en los tiempos antiguos, los judíos generalmente usaban siempre el enterrar a sus muertos, la sepultura. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue sepultado en una cueva, pero no fue cremado. Nosotros somos llamados a obedecer en todo a Cristo. Con esto no quiero decir, porque ahí ya también hay que reconocer una exageración en esto. Hay gente que está diciendo que si tú te cremas, siendo cristiano, perderás la salvación, de que es pecado. Bueno, esto es una exageración, esto hay que dejarlo claro. En la palabra de Dios, en ningún momento se dice que si tú eres cremado, serás, tu salvación se pierde o es un pecado. Eso es una exageración que no está en la palabra de Dios y que no debemos seguir. Sí es verdad que Dios en el Antiguo Testamento, en algunos castigos que imponía a la gente que se apartaba de la ley, quemaba los cuerpos como una forma de castigo. Pero no hay en ningún lugar de la Biblia que diga que si tú te cremas estás cometiendo pecado y si tú te cremas vas a perder tu salvación. Porque la salvación se gana o se pierde en la vida, con tus acciones, si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, si adoras en espíritu y verdad, si eres un hacedor de la palabra, si vas por el camino estrecho, si pides y quieres ser cada día más santo, ir por un camino de santidad, si estás lleno del Espíritu Santo, si eres un hacedor de la palabra, si confiesas tus pecados, si te arrepientes de ellos, si crees que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Dios hecho hombre, el Mesías, el Cristo. Entonces, todos los que dicen que si tú te cremas vas a perder la salvación y que es pecado, humildemente es una exageración que no está en la Biblia. Ahora, por una práctica que viene desde el primer tiempo de la Iglesia, porque me parece que es lo que como cristianos debemos hacer, sí aconsejo a los queridos hermanos y las queridas hermanas a que cuando nos toque el tiempo de partir, nuestro cuerpo sea enterrado y no cremado. Creo que el enterramiento es más una práctica cristiana que la cremación, que viene de otros lados, que tiene otras formas de ver el mundo que no son cristianas, que están en el camino del error, como por ejemplo los hindúes que creen en la reencarnación y por eso creman el cuerpo para que éste se disuelva y ya esa alma pueda volver a encarnar en otro cuerpo. Los masones también están detrás de la cremación y sabemos que los masones son un enemigo de la Iglesia de Cristo. Entonces, por esto estoy en la posición de decir que cuando nos toque nuestro momento de partir, evidentemente lo mejor sería enterrar a nuestro cuerpo y no cremarlo. Aparte, también se ha dicho que a veces las cenizas no pueden garantizar que en el horno donde se crema el cuerpo no queden cenizas de un cuerpo anterior. Entonces, tal vez la gente piensa que las cenizas que está llevando es la de su difunto y pueda haber cenizas de otro muerto anteriormente, porque esto es así, lo dicen las personas que trabajan allí. Si tú te quieres cremar por motivos económicos, bueno, eso es algo ya de libertad individual. Lo que sí creo que debería hacerse con las cenizas es enterrarse y no dejarlas en una urna o esparcirlas por allí, sino más bien enterrarse. Pero mi posición personal es que llegado el momento de nuestra muerte, en vez de cremarnos, los cristianos verdaderos debíamos seguir usando lo que desde siempre se ha usado, que es la sepultura y no la cremación. Esto es a título personal, es un consejo. No es pecado el cremarte, no vas a perder la salvación por si te cremas, pero me parece que porque hay toda una historia y la iglesia primitiva se oponía y Jesucristo no fue cremado, sino que fue enterrado en una cueva, me parece que nosotros debemos seguir ese ejemplo de enterrar a nuestros muertos, no cremarlos. Y bueno, y me parece que esa es la práctica sana del cristianismo. Claro, hoy evidentemente se está incentivando mucho esto de la cremación. Sabemos que a veces también cuando hay demasiadas brotes de epidemias y se amontonan los cuerpos, lo mejor es la cremación para evitar cualquier propagación, ¿no?, de los virus y de las enfermedades. Pero si es un tiempo normal,
me parece que dentro de la sana doctrina de un cristiano debería el quedarse, ser enterrado y no cremado. Bueno, nada más para decir. Espero que les haya gustado este video sorpresa y exclusivo solamente para Dailymotion. Hemos establecido que para nosotros la cremación no es el mejor método para un cristiano. Creemos sí que cuando llegue nuestro momento lo mejor será ser enterrados, como es la práctica del cristianismo y también de los judíos a lo largo de toda la palabra de Dios.